el recorrido más habitual del programa. El hambre como arma. Lamentablemente, el Papa, muy bien el Papa, habló de lo que está significando la guerra en términos de la hambruna que genera en el mundo entero. Vamos a empezar escuchándolo a Francisco. Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra. Desta grande preoccupazione il blocco dell'esportazione del grano dall'Ucraina, da cui dipende la vita di milioni di persone, specialmente i paesi più poveri. Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sforzo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano universale a nutrirsi. Está muy bien el Papa. Un asesor podría decirle, diga que esto está generado no solamente de la manera más visible, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, sino por quienes tienen interés en que el mundo se comporte de esta manera. La hambruna tiene que ver con muchos países como responsables y circunscribirlo a lo que pasa en donde se matan y se exilian miles y miles de personas parece poco. Aquí hay grandes responsabilidades. La hambruna tiene que ver con los Estados Unidos, que además lo pensó como una ventaja en un primer momento por el gran negocio de la energía. Tiene que ver con la OTAN, tiene que ver con una geopolítica que el mundo duda en entender porque está demasiado presionado a comportarse solamente en función de lo que Occidente hace foco, que es este término tan doloroso de la guerra, el exilio, la muerte, los ataques, los bombardeos, etc. Pero también están los bombardeos desde hace muchos años de quienes quisieron ir encerrando a Rusia y provocaron esto, que Ucrania, de alguna manera, podría evitar simplemente diciendo, bueno, aceptamos que no vamos a ser parte de la OTAN, o que la OTAN lo dijera, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque Ucrania, el presidente debe saber que acto seguido, con el desastre que asumió de la guerra en su país, poco tiempo podría tener de mandato. Entonces la guerra ahora para él es el negocio de durar. Mientras tanto, para los otros es el negocio de la condena a Rusia. Y mientras tanto el mundo está pasando demasiado hambre. Vamos a escuchar al presidente ucraniano. Шостий санкційний пакет має бути узгоджений, він має бути ефективним, включно з нафтою, щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України і проти всієї Європи. І, звичайно, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, я не звинувачу нікого із вас. Провина за все, що відбувається тільки на російській державі. Але я впевнений, що кожній з вас очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію. І для нас це дуже потрібно. El trigo no sale de Odessa porque el mar allí está lleno de minas y no las han quitado, no las han sacado de esos lugares y por lo tanto es imposible el tránsito. Es decir, también está esa responsabilidad. Ojalá que todos puedan trabajar un poco mejor para evitar la guerra y la hambruna que consecuentemente estamos padeciendo. Y la solución no es más sanciones. Más sanciones a Rusia son más sanciones que pagan sobre todo los países de los sectores medios y ni hablar los pobres, los países que tienen una economía con mayores complicaciones. Porque lo que está pasando, lo que usted va a ver ahora es al presidente de la Unión Europea diciendo que van a aplicar más sanciones, pidiendo más sanciones contra Rusia. Más sanciones contra Rusia será menos alimentos que saldrán de esa zona de Rusia y de Ucrania. Entre ambos países son en más del 30% de lo que es necesario para la alimentación del mundo. A algunos parece no importarles demasiado. Et ce soir, le Conseil européen a pu s'accorder sur un 6e paquet de sanctions qui vont, pour être concret, permettre de bannir le pétrole russe, avec une exception temporaire qui concerne le pétrole qui vient par pipeline. ¿Sirven las sanciones? Hasta ahora demostraron que lo podrían convencer a Rusia de salir de Ucrania y de terminar con la guerra, de irse con las manos vacías, de entregar el Donbass y todo lo demás, que lleva años de muerte
como bien sabemos desde el 2014 en adelante, muchas veces hablamos de ese tema. Más sanciones. ¿Y qué va a hacer Rusia? ¿Se va a quedar quieto? ¿Se va a ir de Ucrania? No, va a seguir la guerra. Y la guerra, en vez de durar 20 días, ahora ya van 3 meses, va a durar todo un año. Y si las cosas son así, lo que se va a pagar en muertes en todo el mundo, por hambre, por falta de energía, será una verdadera catástrofe. Ya podemos utilizar esa palabra. Mire, vamos a poner una placa para que usted vea el número de las personas que esta noche, cuando es noche, hoy, no van a comer en el mundo. 193 millones padecen de hambre, no del hambre del que hablamos frecuentemente, que alguna pequeña alimentación tiene. 40 millones se sumaron entre 2020 y 2021, porque no se olvide que venimos de la pandemia. A todo esto Rusia responde sobre las sanciones que la Unión Europea, a nombre de la OTAN y de los Estados Unidos, quiere aplicar. Ahora, al escucharlo a él, vamos a enterarnos, vamos a saber de qué sirven las sanciones, en vez de tomar la única medida que corresponde, que es decir, nunca Ucrania será parte de la OTAN. No lo ha sido hasta ahora, no lo será nunca. Esto es lo que tienen que decir, y ese será el comienzo del final de la guerra. Pero no lo hacen, siguen aplicando sanciones. ¿Y qué dice Rusia? А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее. Делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать конкретными шагами. No parece que elijan tomar medidas concretas para terminar con el problema como tal. Porque hay muchos que empujan a la guerra. Desde aquí hay quienes hacen fuerza para que siga la guerra, porque se les está significando un gran negocio. Pero imagine el lugar donde se producen estos enfrentamientos. La guerra le sirve a las empresas alimenticias, acá también, pero allá, en el resto del mundo, mucho más todavía. Mire lo que están ganando las empresas alimenticias del mundo. Se parecen a las de aquí, que por otros motivos están ganando también dineros increíbles. 453.000 millones aumentó la fortuna de los multimillonarios de la alimentación y la energía. ¿Usted cree que ellos no quieren la guerra? ¿Usted cree que ellos no son los principales aportantes a la idea de la guerra? ¿Usted cree que ellos están haciendo algo con los líderes, diciéndoles de verdad terminen con este flagelo, de verdad pónganle en fin a esto? ¿O estarán usando justamente a ese poder político que en el mundo entero funciona como parte del poder real, obedeciendo al poder real, luchando para que la guerra continúe? Mire cuánto les conviene. Esto es algo que también hay que reflexionar. Están de fiesta permanentemente. Y ahora quiero compartir con ustedes este informe que también puede servir para reflexionar. After being packed and sealed, this batch of sugar is headed to the port. India has already exported a record 7.5 million tons this season. Now the government has capped shipments to ensure there's enough left over for domestic consumption. While high global prices and a strong dollar have opened up business opportunities for farmers and traders, soaring inflation and concerns about food security back home have prompted the government to implement protective measures, including restricting wheat exports. Pero tienen la suerte de que lo hacen, lo ordenan, tomaron la decisión y no les importó lo que los productores de ese trigo que afuera lo podrían vender a mucho mayor precio digan. Lo que importa es qué se come en la India, que es un país que sabe mucho del hambre, por supuesto. Pero nosotros hemos aprendido también, y hay hambre en la Argentina, y con ese hambre especulan permanentemente, todo el tiempo. Es una tragedia el comportamiento de los empresarios de los alimentos en el mundo, pero por supuesto también aquí en la Argentina. Mire lo que está ocurriendo. Hay nacionalismos que se despiertan en la cuestión alimentaria. Es decir, primero el alimento para quienes están en este país, después vemos las reservas de los bancos centrales, después vemos todo lo que es necesario en la macroeconomía, pero ahora tenemos que comer.
La gente no se nos puede morir de hambre. El nacionalismo alimentario se extiende por el mundo. Son 30 los países que han tomado medidas para restringir las exportaciones de alimentos desde que empezó la guerra. India dijo, no más trigo para afuera, queda acá, vamos a comer. No más azúcar, dice ahora, para afuera. Y me parece que esto debería ser tomado como ejemplo. Mire, vamos a ir bien lejos, vamos a ir a Malasia. ¿Qué están haciendo allí? An important source of income for chicken farmers in Malaysia has been cut off after an export ban came into effect on Wednesday. It's a fresh blow to an industry that's already reeling from rising costs. The price of chicken feed has soared, with shortages caused by the war in Ukraine and a heat wave blamed on the climate crisis. Malaysia is not the only country cutting back on food exports. We've seen similar actions by other governments, such as India and Indonesia, to restrict certain exports of food items in order to contain rising domestic food inflation pressures. Es sencillo de entender y sirve como ejemplo para lo que pasa aquí. Uno sabe perfectamente cuál es el poder real que tiene a la Argentina como en un cepo. El cepo lo ponen ellos, porque cualquier cosa que hagan, tuvieron el tupé de pedir retenciones cero. Las retenciones de muchísimos productos del campo están en la mitad de lo que estaban en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Hablamos del 12 al 23 de diferencia de retenciones. Y vivieron con el 23. ¿Sabe cómo viven con el 12? Muy, pero muy bien. Y piden cero. Es una locura. Lo hacen, naturalmente, para decirle cuidado si aumentan. Y el gobierno, que sabe que tiene que aumentar las retenciones porque lo sabe, que es imprescindible aumentar las retenciones para controlar la inflación, no puede utilizar esa herramienta. Porque también hay que reconocer que si toma esa medida el poder real, mire, Clarín, la sociedad rural, los camperos en las rutas, los tránsitos cortados, no exportamos, no entregamos la soja como hacen muchas veces, el dólar que se va para arriba, el dólar que no se queda en 200, se va a cualquier cifra y no se puede hacer nada con ellos, porque la ley de abastecimiento que se tiene que aplicar en el gobierno, lamentablemente sospechan que puede ser inconstitucional. A mí me parece que tendrían que aplicarla y que después discutan la constitucionalidad o no de una ley que tiene 49 años. El drama es que tienen tanto poder y lo saben, que se quedan con todo, retienen todo, no dan nada, no vendemos nada ahora. El dólar por las nubes, los alimentos ya naturalmente, imagínense a dónde van a ir a parar y la gente no come. ¿Cuánto tiempo resiste el pueblo una actitud del gobierno respecto a las medidas que tendría que tomar? Tiene que poner retenciones, sí o sí. ¿Puede? ¿Qué va a pasar con el campo? Es una amenaza terrible. ¿Cuál es la siguiente jugada? Se pregunta uno. Muy bien, yo tengo ganas y usted también, porque sabe que las retenciones son un acto de justicia en esta época en la que los dineros ya no los cuentan, los pesan, ya tienen que contratar gente para contar dinero, no para saber cuánto ganan. Pero después hay que pensar cuál es la siguiente jugada. Peón 4 rey, retenciones al nivel que corresponda. Ellos responden, caballo, pegan un salto. Y después, ¿cómo miramos el tablero? ¿Cuál es el tablero político? ¿Cuál es la posibilidad política? Con esto juegan. Ahora bien, uno le pide al gobierno que de todas maneras, en algún momento, muestre el rostro verdadero de los que especulan y matan a nuestra gente. Y la única forma de saberlo es aplicando las medidas que corresponde. Es difícil, es mucho más fácil decirlo desde aquí, pensarlo desde su living, que pensarlo en función de la responsabilidad que se tiene con todo el país. Pero esto no lo puede atar toda la vida. Tiene que haber una movida de dignidad. 30 países están en estos momentos diciendo no vendo el trigo, no vendo el azúcar, no vendo el aceite, lo estoy necesitando acá. Me hace falta acá, lo hace falta para mi gente. Y nosotros vendemos todo y además no nos quedamos con nada nuevo en un mundo que ha cambiado de una manera extraordinaria en estos años de pandemia y ahora de guerra. Volvamos a lo que pasa en el mundo. También Estados Unidos lo está pagando, ¿eh? Traen leche fórmula, la de los chicos, en aviones militares, porque los precios que pusieron los Arcor de allá no les permitía sostener la situación y la demanda crecía
Ayer le mostrábamos que ponen avisos diciendo cuidado cuando se pasan la leche, cuando se prestan la leche, que puede haber algún tipo de problemas por ese gesto solidario. Lamentablemente, eso puede ser así, no lo sé, pero es lo que están pidiendo. ¿Y esto qué marca? Que están trayendo leche desesperadamente en aviones militares. Miren lo que pasa con la inflación en Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de la actual administración para frenar la inflación, los estadounidenses no ven resultados que alivien su bolsillo. Sufriendo los niños porque por comprar carnes u otras cosas ya nos están comprando cosas para ellos. En abril, los consumidores pagaron casi un 10% más por la comida que un año atrás. En el mismo periodo, los precios en los restaurantes aumentaron más de un 7% y los viajes al supermercado salieron casi un 11% más caros. Nosotros cualquier mes estamos pagando un 10% más de los alimentos en un mes. Eso se queja en un año, para ellos es muchísimo porque no tienen esa cultura de la inflación que sí tenemos en la Argentina, lamentablemente. Por lo tanto, hay que insistir, hay que ver cuál es la manera de enfrentar a este gigante monstruoso de los pools, de los que se llevan todo por delante y los que quieren absolutamente todo para ellos. Porque si seguimos así, vamos a tener 5, 10 muy afortunados, inmensamente ricos, y 35 millones pasándolo muy mal. Digo 35 por no decir 40, por no caer en exageraciones, por hablar dentro de los números que perceptivamente uno puede imaginar factibles de los padecimientos que tenemos hoy día en la Argentina. Facilitaron la inflación en los Estados Unidos, se dejaron estar, lo dice la secretaria del Tesoro. Well, look, I think I was wrong then about the path that inflation would take. As I mentioned, there have been unanticipated and large shocks to the economy that have boosted energy and food prices and supply bottlenecks that have affected our economy badly that I at the time didn't fully understand, but we recognize that now. Hasta el JP Morgan se preocupa, quienes tanto han robado al mundo con sus instrucciones, quienes tanto daño han hecho a los países, calificándolos para apretarlos, para extorsionarlos, ahora hablan del huracán alimentario que se ha venido contra el mundo. It's a hurricane. Right now it's kind of sunny, things are doing fine. You know, everyone thinks the Fed can handle this. That hurricane is right out there down the road coming our way. We just don't know if it's a minor one or Superstorm Sandy or Sandy or Andrew or something like that. And it's you better brace yourself. Si ellos se están poniendo las barbas en remojo, imagine qué queda para nosotros. Sobre todo porque lo que sirve para la alimentación lo venden y lo que vuelve es nada comparado con lo que tendría que retornar para la Argentina, para usted, para el Estado que es usted. Ese Estado al que permanentemente quieren achicar, anular, y estas son las campañas políticas que hacen, y si no, reformas monetarias para enfrentar este momento. Imagínese una dolarización, imagínese qué podría pasar con la industria. Piense cuando le hablan de dolarización en el 1 a 1. La dolarización es peor que el 1 a 1 en todo lo que hemos podido consultar, todavía peor. ¿Usted se acuerda dónde fue a parar la industria en los 90? Con el 1 a 1, ¿usted se acuerda de 2 millones de desocupados que había en la Argentina? ¿Se acuerda de la deflación que para la vida de la gente es peor que la inflación? Todo eso, con el 1 a 1, la dolarización es todavía peor. Y lo grave es que como la deuda que contrajo Mauricio Macri a nombre de las corporaciones, de eso después no se sale por años. Mire Ecuador, uno de los países que entró en eso, ni Correa pudo terminar con la dolarización, sabiendo muy bien cómo eso ha empobrecido a la gente. Digo todo esto porque vamos a escuchar a Tetaz. Martín, ¿cuánto tardamos en eliminar completamente la inflación? Muy poco tiempo. Lo que tardó Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay,
Brasil esencialmente es una reforma monetaria que hay que hacer de manera instantánea desde el 10 de diciembre en Argentina, y en el primer año ya se va a observar una caída drástica de la inflación. Sí, viven prometiendo, va a generarse una caída drástica de la inflación. La inflación es lo más fácil de resolver. Es la mejor demostración de que alguien no sabe nada, dijo alguien que confirmó luego que no sabía nada. Todos nos acordamos lo que gente como Tetaz decían en el 2015 para desbancar un gobierno que había pugnado por llegar al estado de bienestar y que cambió luego por la falta de trabajo, por las cuestiones previsionales viniéndose también muy pero muy abajo, usados además los jubilados para lo que vamos a ver después, que era como una familia podía traer el dinero del hermano, de papá, de mamá, a costa del hambre, la preocupación y la angustia que ahora se vive en la Argentina. Lo vamos a conversar inmediatamente después de la pausa, pero permítanme, para cerrar este tramo, esta noticia, este destacado, como lo decimos nosotros, en alimentos. Los empresarios rechazan la intervención y reclaman por subsidios directo a la demanda. A mí no me toquen nada, métanselo a la gente. El Estado tendría que subsidiar lo que ellos van a ganar. Es demencial, es delirante, es delincuencial el comportamiento de esta gente. Ya la seguimos en serio, 2 minutos y medio. Permítanos terminar con la alegría de esta jornada, que ha sido la actuación magnífica de la selección argentina en Wembley, derrotando a Italia 3-0 en una demostración ciertamente fantástica. Pocas veces se ve a un equipo nacional jugar con esa personalidad, con esa calidad, con esa estética, con esa entrega. Nos ha gustado muchísimo la Argentina y la verdad que pasó el examen severo de Wembley y de Italia con la mejor nota posible. Octavio Petrich está en estos momentos. A ver, Octavio.